Pues nada, comencemos. Profe, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Ospina, de mi compañera es Claudia Pineda y Oscar Jiménez. Entonces, profe, vamos a exponer el taller que tenemos y pues vamos a comenzar inicialmente acá con el diagrama de flujo. Tun, 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 tun. Conserva pues el modelo vista modelo controlador y comenzaríamos inicialmente por acá, por los lados del controlador, donde tenemos pues la clase de inicio, que es la que donde comienza. Y la primera clase donde nos vamos es para acá, para el controlador view. De aquí, lo que hacemos es ir a la vista. En la vista vamos a tener estas tres clases, que es agregar, principal, y por acá vamos a tener agenda. Dentro de estas, pues encontramos los atributos, donde se definen pues, los botones, los labels, los radio button, todo lo que tenga que ver pues, con esta interfaz. Tenemos unos métodos que son los de acción listener, en donde en estos métodos, pues obviamente dependiendo de la acción que se ejecute, nos va a llevar a ciertas acciones. Tenemos lo mismo por acá por principal, la declaración pues de los JButton, los label y lo mismo. Tenemos esta parte por acá. ¿Listo? Y acá tenemos obviamente los métodos y por acá hacemos lo mismo en agenda. Entonces ahorita ya explicamos un poquito de la vista y tenemos hacia acá, hacia la conexión, siempre pues digamos que como debe funcionar, el controlador es que nos va a hacer el paso entre la vista y pues el modelo. Cada vez que obviamente generemos una acción desde la vista, pues nos va a pasar acá por el controlador proceso y vamos a venir acá a archivo. Archivo es el que nos va a tener básicamente como el control. Vamos a tener por un lado estas clases, que es contacto laboral, contacto y contacto personal. Entonces digamos que de esta manera está constituido nuestro diagrama de flujo. Por acá tenemos la parte de herencia y pues está teniendo alta cohesión y pues cumpliendo con los requerimientos que nos había solicitado. ¿Listo, profe? Entonces, Oscar, si quieres, porfa, presentar para mirar un poquito el tema de la vista y comenzamos pues a explicar el código. Bueno, entonces está la interfaz. Estas tres botones se encuentran en el JFR principal. Entonces vamos a agregar unos contactos de Rosita para ver cómo funciona. Bueno, nosotros acá lo desglosamos. La idea es tener unos personal y otros laborales. Vamos a crear dos de cada uno. Entonces, Luis, Dime. Ah, no, estás teléfono creándolo. 313-818-2850, correo l@gmail. País, Argentina, puede ser. Listo. Personal, sí. Personal. Y ahí ya le damos guardo. Entonces acá, Oscar. O no, Oscar ya tenemos varios, ¿no? Laura o Claudia. Tres trece. Ya, correo, lau@gmail. Este Personal. laboral, pongámoslo Chile, eso. Empresa, porque es laboral, entonces habilita empresa. Ponle Texaco. Eso es algo importante. Cuando nosotros cambiamos de laboral a personal, se habilita el cuadro de empresa. Efectivamente. Sí, cuando tenemos el personal, el empresa está deshabilitado, pues dado que es un contacto personal. Ahí, Diego, teléfono 328, correo Correo. d@gmail. ¿Y personal o Y laboral? personal y ponle México. No, ya creamos una Argentina.
y guardar. ¿Creamos otro? Sí, por favor. Creamos otro laboral. Esta información se está guardando en este momento en la agenda física de properties. Entonces, Elio, Así que básicamente para crear este archivo, lo que hacemos, pues obviamente, esto 318. va... Qué pena, Lucho. No, tranquila, tranquila, ingresa los datos ahí que quieras. Voy Les a quiero meter más fácil. entonces 345 ahí, un número X. 345 eso. Sí, Correo. entonces que Eche, lo crea el Oscar. Nada, lo que iba pues de explicar era la parte de cómo se crea este archivo. Sí, inicialmente pues él va desde inicio hacia el controlador view, esto va hacia el JFrame principal y desde ahí pues tenemos estos botones donde cada uno pues ejecuta esta acción y esto va hacia el controlador de procesos y el controlador de procesos va hacia archivo y pues lo que hace es ir hacia la agenda física que es donde estaría guardando. Listo. Continuamos entonces con esto, Claudia, aquí. ¿vale? Entonces acá, ver agenda. Agenda podemos ver la agenda en general tiene una tabla donde nos trae como la información. Este es un JFile JChoose Chooser, Filer. ¿cómo es? Chooser, JChoose Filer o Choose bueno, File. Bueno, lo que sea. que lo que hace es que Quiero la acción. nos vamos a documentos, vamos a mirar la base de datos o el cargar la agenda, que sería el archivo de agenda física de properties. Ujú. Entonces Que ahí está en aquí en la datos carpeta se datos. encuentra en la carpeta de datos exactamente. Mm, agenda física Ahí lo properties. abrimos. Y entonces aquí la Y carga el acá personal. inicialmente siempre nos va a mostrar el personal, pues dependiendo también el RBN que esté seleccionado, en este caso sería personal, y nos carga la información que acabamos de guardar. Entonces también obviamente la guarda y queda registrada para futuras, La consulta. no sé, consultas, entonces vuelve y nos trae la información. Y ahí se encuentra la información de los laborales. Como ve, perfecto, profe. Perfecto. Listo. Entonces, esta tabla la vemos ¿qué? En la clase agenda. Ujú. Y vale. Listo. Y Aquí listo. se crean los dos archivos de... Ok, se crean los archivos que es de agenda física y el otro es agenda digital. Respectivamente, pues obviamente que dependiendo de lo que hemos hablado ahorita, acá quedan la información almacenada en estos archivos, como vemos ahí, y pues como lo acabamos de ver cuando se llama en la tabla, se visualiza de manera correcta y pues está haciendo el cumplimiento del requerimiento. Creo que ahora pasamos hacia el modelo. O el El controlador archivo. proceso. Ahí, aquí quedaríamos con el archivo de properties donde se sigue el parámetro que se nos exigía de distribuir primero los países, después los Los amigos, amigos. después los contactos de trabajo y acá se marca cuántos contactos de trabajo hay y cuántos amigos cercanos hay, al igual que los países. Listo. Entonces, este programa como inicia, entonces, como dijo Luis, iniciamos de inicio, controlador GUI, y vamos a JFRL principal, que sería la vista principal del programa, donde se cargan los tres primeros botones, así como Claudia nos va a explicar. Bueno, acá en el JFR principal se encuentra el agregar, el ver agenda y el imprimir. También este muestra casi siempre como la posición o la ubicación de los botones y pues cada uno de los componentes de ellos. Él se comunica con
o sea, se comunica con agregar, con agenda y con el controlador procesos. ¿Sí? Listo. Ahí Entonces, ¿listo? de Pasamos a agenda. agenda. Pasamos Listo, a agenda. ahí te abro agenda. Listo, entonces como habíamos hablado ahorita, agenda tiene el JFile Chooser. ¿Dónde está? Entonces, bueno, acá heredamos de Java Swing. Este es el JFile Chooser. Tenemos el JFile Chooser, que aquí es donde por defecto él va y nos abre como el mis documentos para que nosotros traigamos el archivo de agenda física properties, como el que lo mostramos ahorita, que se encuentra en datos, para donde vamos a guardar como la información. Él se comunica directamente con el controlador de procesos, porque el controlador, pues ahorita lo vamos a explicar, que es el puente entre la interfaz y el modelo. Entonces, bueno, ¿listo? ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Vale, entonces aquí también muestra como la configuración de los componentes y pues porque iniciamos como la tabla que, que mostramos en el momento que vamos a ver la agenda, ¿sí? Entonces ahí hace como la configuración del Install, del radio button, de la carga de la tabla y la ubicación de esta tabla. El RN personal y el RN laboral, que lo que hace es como la selección y de seleccionarlos para mostrar la información. Por defecto tenemos por true va al personal y false es el laboral. Entonces, si él ingresa y tenemos el RN seleccionado en el personal, inmediatamente nos va a mostrar la información. Él va, revisa si es true, muestra el personal, de no ser, entonces muestra el laboral. No sé dónde vas. Aquí está la tabla, en la tabla. Exacto. Entonces, bueno, aquí entonces nos muestra de que él tiene unas posiciones, ¿sí? Que es donde guarda la información como de las columnas del nombre, país, teléfono y correo, ¿sí? Entonces, también lo discrimina por cada uno de ellos, de que si ya sea personal o laboral, dado que la información varía dependiendo de cuál estemos llamando. Entonces, si es personal, pues nos va a mostrar solamente 4 columnas, de ser laboral nos va a mostrar 5. Listo. Y ahora vamos a agregar, ¿no? Agregar, ¿no? Listo. Bueno, Entonces, ok, entonces acá en agregar también heredamos, pues aquí mostramos lo que heredamos del Java Swing, los atributos que utilizamos de él. Aquí también tenemos la ubicación de los botones. Entonces, ahí está la ubicación. exacto. Y aquí es donde damos como el guardar de la información que diligenciamos de cada uno de los contactos. Este tiene también 2 configuraciones. Una también que es CP, que es la que, a ver, CP, que sería como el contacto personal, que entonces ahí ya viene y nos muestra como las posiciones en las que está el nombre, el país, el teléfono y el correo, para que así vaya al controlador procesos, él se comunique con el archivo y guarde la información. Entonces, dependiendo de cómo la lleve, si es true, entonces él ya sabe que es personal y allá le asigna una posición para poderlo identificar, y si es false, entonces la guardaría como laboral. ¿Qué más? Baja, por favor.
Y ya, esa sería la información. Ahí está, ya pasamos el Parte de la guardar botón. vista. Bueno, esa sería parte de la vista. Ahí pasamos al controlador procesos, como ya lo había dicho. El controlador procesos es un puente entre la interfaz y el modelo, porque él es el que lleva la información de un lado a otro y él se comunica solo se comunica con el archivo, ¿sí? Entonces él va y le dice al archivo qué tanta información guardar o qué tanta información devolver. Él, él carga la información desde la base de datos y la devuelve por medio de un array de vectores string. Sí, él se comunica con archivo para hacer ese cargue, pero realmente es la clase archivo. Es la que siempre hace la conexión hacia... Ah, sí, qué pena, es la clase archivo. Entonces, y bueno, y entonces él la trae revuelta, la trae tanto el personal como laboral para que en un momento que se vaya a mostrar se organice por medio de la posición en la que vengan. A ver, Y ya, pues, digamos que básicamente esa es la parte del ahí, archivo, ¿no? Sí. No tenemos mayor... Profe, buenas noches. Bueno, acá en esta parte, como veníamos explicando, entonces el controlador procesos lo que hacen en los métodos que tiene implementados es vincularse con la clase archivo. La clase archivo nos genera el vínculo con los dos archivos que nosotros manejamos para la persistencia, que es agendadigital.txt y agendafísica.properties. Entonces, esos dos archivos los estamos manejando con archivo. Y nosotros creamos acá tres clases, que es contacto, contacto laboral y contacto personal, que contacto laboral y contacto personal heredan de contacto las características que tienen en común para que nosotros con estas clases lo que damos es orden a la información que archivo va a manejar para que archivo después nos sirva como enlace entre esa información y los documentos que se están creando, que es agenda digital y agenda física. Acá nosotros tenemos, en esto tenemos acá los siguientes métodos que son los que se encargan de eso, que son crear agenda. Crear agenda lo que hace es que nos crea el archivo agendafísica.properties. Tenemos también acá el método leer, que es lo que hace es que coge el archivo agendafísica.properties y lo convierte en un array de vectores tipo string. Y lo retorna. Y también tenemos acá otro método que se llama imprimir agenda. Este método de imprimir agenda lo que hace es que coge la información que le entra, perdón, acá le entra una dirección que es donde lo guarda, que es, que es el que crea este archivo acá de persistencia, agendadigital.txt. Entonces él lo que coge es en el momento en el que se invoque este método, él llega y toma la base de datos, o sea, el array list de contactos, como esté en ese momento, lo coge y lo imprime en el archivo que ya mi compañero Luis nos mostró, que es este agenda digital, que es este agenda digital que está acá, que es este agenda digital. Entonces él coge y lo convierte en ese archivo. De ahí tenemos también este otro método que se llama guardar. El método guardar, ¿qué es lo que hace? Entonces, como dijo la compañera Claudia, cuando alguien guarda en agregar, él guarda, entonces él coge toda la información de ese formulario y la convierte en un vector de tipo string. Él lo que hace este método es que ese formulario le llega por el controlador de procesos acá, ese vector le llega acá y él lo que hace es que coge ese vector, lo transforma y lo graba lo convierte en un objeto, sea de tipo laboral o de tipo personal, y lo agrega a la base de datos de tipo contacto que nosotros manejamos, que es una array list de tipo contacto, y él lo coge y automáticamente lo guarda y lo mantiene ahí. Y a la misma vez también coge y con el método crear agenda lo coge y lo escribe en agendafísica.properties para que quede grabado ese contacto que llega ahí.
Entonces lo coge y lo graba en esa parte. Acá en la parte de transformador y transformador inverso, lo que hacen estas es que convierten de un array list tipo contacto, que es como nosotros estamos manejando, la agenda en un array list tipo contacto, aquí en el archivo lo transforma a una array list de tipo vectores de string. O si le entra la array list de tipos vectores de string, lo convierte en una array list de tipo contacto. Eso lo utilizamos nosotros para lo utilizamos acá en diferentes partes para poder organizar la información, porque como de la vista de la vista al controlador nos están mandando strings, el controlador nos manda arrays de tipo vectores string para nosotros poderlos relacionar con los tipos de datos que nosotros tenemos, contacto laboral y contacto personal. Pero entonces, para evitar generar esa conexión entre contacto laboral y contacto personal con la vista, entonces lo manejamos en strings, ellos se comunican en strings y ya controlador se comunica con array list tipo vector string, y aquí ya entonces eso nosotros lo manejamos para que solo en archivos se comuniquen ya de esa manera. Entonces, por eso mismo tenemos esos dos métodos. Listo. Bueno. Listo.